Que el Señor les bendiga a todos en esta preciosa hora. Bienvenidos seamos al estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora nos toca estudiar lo que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. No lo vamos a hacer antes de poder pedir la dirección al Todopoderoso, al que da la sabiduría, al que inspiró esta bendita palabra. Vamos a orar al Señor. Soberano y eterno Padre de la gloria, que tu morada es allá en el tercer cielo, donde estás sentado en tu trono, pero que a través de tu Espíritu estás con nosotros y que nos escuchas. Señor, yo vengo a ti para poner, Señor, este momento de estudiar tu palabra bajo tu dirección. Señor amado, toma mi vida, toma mi ser. Dios mío, si hay hermanos y hermanas por allá pendientes del aprendizaje de tu palabra, que tu Espíritu lleve sabiduría a ellos también, como también a mi vida. Pero sobre todo, Señor, yo te pido que purifique mis labios, que desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, tú me puedas purificar todas mis iniquidades, para que así pueda yo, Señor, ser como un ducto para que el agua bendita de tu palabra llegue al corazón sediento. En tus manos y bajo tu voluntad de administración me pongo en esta hora. Favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Vamos entonces a tomar lo que es la base bíblica del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a hacerlo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice a la letra: y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no me has negado en fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná del cielo que está escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Palabra de Jesucristo. Empezaremos diciendo que el mensaje de Pérgamo es aplicable en 3 maneras. Número 1, es aplicable a la congregación que existía en los días de la revelación del Apocalipsis. Una congregación real, con miembros y con su pastor. Número 2, es un mensaje profético, donde marca un tiempo en el cual pasaría la iglesia de Jesucristo. Y número 3, es un mensaje aplicable hoy en día a cada cristiano que es parte del pueblo de Jesucristo. En lo que respecta a la aplicación hacia la iglesia existente en la ciudad de Pérgamo, podemos hablar un poco en cuanto a la ciudad donde habitaban estos hermanos.
Era una ciudad costera, al igual que Éfeso y Esmirna. Pérgamo estaba al norte de la ciudad de Esmirna, frente al mar Egeo. Siempre pertenecía a la ciudad que participaban de la ruta comercial que movía el mercado entre las potencias de aquel entonces. El nombre de Pérgamo, de Pérgamo tiene que ver mucho con la industria comercial de la ciudad, ya que en Pérgamo se origina la fabricación de lo que eran los pergaminos, material que se utilizaba en el antiguo tiempo para poder escribir. Entonces ese era lo que movía la economía, por decirlo así, en Pérgamo. También su significado, el significado del nombre Pérgamo significa elevada, que quedaba la ciudad en elevación. Y eso tiene mucho que ver con la gran cantidad de pies que la ciudad tenía con respecto al nivel del mar. Y también podemos decir de que el hecho de que Jesucristo a Pérgamo se le presente con una espada en la boca, eso tiene un gran significado. Se le presenta no como un Cristo de vida, sino como un Cristo de muerte. ¿Y por qué se les presenta así? Porque en el mensaje Cristo se les presenta como indignado, como un Cristo que está ofendido por la situación que está pasando la congregación de Pérgamo. Y resulta ser de que en Pérgamo habían tomado terreno lo que eran dos doctrinas fuertes que Satanás andaba usando para ir en contra del evangelio santo de Jesús. Y es la doctrina de Balaam. Más adelante vamos a desglosar lo que era la doctrina de Balaam. Y también la doctrina de los Nicolaitas. Entonces la iglesia de Pérgamo, al parecer, era una iglesia sin carácter, sin capacitación en las escrituras. Por eso, pueblo de Dios, cuán importante, y especialmente los ministros, los líderes, los pastores especialmente, debemos de preocuparnos, de empaparnos de la palabra, para que nosotros pastoreemos iglesias donde no le den la bienvenida a cualquier doctrina, que era lo que le pasaba a esta iglesia de Pérgamo. Mire, hermano, el contraste entre Pérgamo y Éfeso, la primera iglesia que estudiamos hace unos días atrás. Jesús felicita a Éfeso por el hecho de que habían resistido lo que era la doctrina de los Nicolaitas. ¿Por qué? Porque Éfeso, aunque al final perdieron el primer amor, pero Jesús valora de que era una iglesia con visión, con capacitación en la palabra de Dios, porque dice que tenían la capacidad a través del conocimiento de examinar y de determinar quién era verdadero predicador y quién era falso predicador. Entonces hoy en día es necesario también que nosotros tomemos las enseñanzas que nos deja cada uno de estos mensajes, porque es bonito cantar 2 horas, es bonito hacer, hermano, un movimiento así, pero qué terrible es quedarse con 10 minutos, 15 minutos de prédica. Es ahí donde el enemigo fácilmente va atrapando los hijos de las ovejas, y de repente vemos a un cristiano tranquilo,
recibiendo otra clase de doctrina porque falta conocimiento y carácter doctrinal. ¿Qué es lo que le faltaba a la iglesia de Pérgamo? Y por eso le dieron la bienvenida a lo que es la doctrina de Balaam y los nicolaitas, entre otras doctrinas que deambulaban entonces. Pero Jesús les advierte que si no se retractan de esa ignorancia espiritual, ignorancia de la palabra, la espada les iba a tocar. De manera que es un mensaje de alerta para todos nosotros también, de que es tiempo de que apartemos el tiempo suficiente, enseñanza suficiente, aunque a muchos les dé sueño. Ese sueño es del diablo, porque el diablo lo que quiere es tener endulzada a la iglesia con brosita, con cositas así, pero a la hora de las horas esos cristianos, esas cristianas no aguantan ni el primero cuando ya están en el piso. ¿Por qué? Porque no están con mucha palabra en su mente, en su corazón, y su fundamento está por encimita. De manera, amados hermanos, que también Jesucristo asombra con este mensaje a esa iglesia, donde le dice: ustedes saben que en medio de ustedes mora Satanás y ahí puso su trono. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y en sí, Cristo a ese grupo de hermanos en esos días del Apocalipsis les dice esas palabras porque la ciudad de Pérgamo estaba plagada de templos a dioses paganos. Era lo que sobresalía en Pérgamo, una gran cantidad de templos a dioses paganos. Por eso es que Cristo le dice: ustedes moran donde mora Satanás y donde Satanás ha establecido su trono. ¡Qué terrible! Jesús les dice: lo que está pasando en medio de ustedes no es nada fácil. El mismo diablo está ahí sentado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, no vamos a extenderlos muchos en esta parte, porque la Biblia, es más, no habla mucho, no encontramos muchos datos bíblicos en cuanto a Pérgamo, aparte del mensaje de Apocalipsis que hemos leído. Lo único que podemos decir es que el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 y 2 de la primera carta, hace un saludo amplio a muchos hermanos en muchas partes. Y ahí dice que saluda también a los hermanos que están en Asia. Y vemos, hermanos, que estas iglesias estaban en Asia. Entonces Pedro, al decir un saludo también a los hermanos del Asia, está obviamente saludando a lo que es los hermanos de la iglesia de Pérgamo. Así es que, amados hermanos, a continuación yo quiero que entremos a la segunda aplicación, que es lo más maravilloso del estudio de la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué, hermano? Porque al entrar, hermanos, a esta aplicación, usted quizás, me refiero a los que gustan del estudio de la palabra, porque vuelvo a repetir, hay cristianos que este tipo de mensaje, de enseñanza, lo que les da es sueño, no le toman importancia, dicen que no vale la pena estar una hora oyendo aquello, pero la verdad que a la hora de las horas, en el momento verdadero, esos cristianos, vuelvo a repetir, son los primeritos que el diablo se lleva. Pero aquellos cristianos que gozan de la palabra, que no les importa que la enseñanza dure hora y media, que preparan su libreta, preparan su lápiz y ahí están saboreando la palabra, que en vez de encontrarla aburrida, desabrida, la hallan sabrosa, la hallan como la miel que destila el panal. Esos cristianos son los que se benefician con esta serie de estudios. Y verdaderamente que los pastores no lo hacemos por agradar a los que escuchan. Yo como pastor me esfuerzo a elaborar estas enseñanzas, no para que me den felicitaciones, sino que
es que es un compromiso de nosotros los pastores y que en aquel día daremos cuenta delante del Señor de qué manera capacitamos a las ovejas, de qué manera las sacateamos, las pastoreamos. Y yo pienso que el pasto sabroso y verdadero y enriquecido de vitamina espiritual para nuestras ovejas es este tipo de enseñanza. Aunque Satanás hoy en día está tratando la manera de que no los metamos en este tipo de enseñanza, pero gracias a Dios que habemos un grupo de que hemos entendido que tenemos que hacerlo, aunque el diablo relinche como quiera. De manera que hay muchas respuestas que usted va a recibir en lo que a continuación vamos a entrar a estudiar en este segmento de esta enseñanza. Vamos a irnos al mensaje, a lo que trae en la profecía el mensaje a Pérgamo. Vamos a empezar diciendo que el mensaje de Pérgamo en la historia de la iglesia marca un tiempo aproximado desde el año 313 al año 538 de la era nuestra. Bendito sea el Señor. Entonces, pero yo antes, para entrar a esta parte, yo quiero leerles lo que dice Isaías 42:9. ¿Qué dice Isaías 42:9? He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notoria. Dice Jehová. Dios siempre quiere que su pueblo esté advertido, esté sabedor de las cosas que van aconteciendo en la humanidad. Lo que está diciendo aquí Dios a través del profeta Isaías, capítulo 42, verso 9, es que a Él le place que cuando el resto de la humanidad se encuentra viviendo el momento, el acontecimiento, ya su pueblo de antemano lo haya descubierto por medio de la palabra. Y yo quiero decirte que el propósito del mensaje de Pérgamo para nosotros los cristianos es ese, que nosotros estuviéramos sabedores que cuando esto estaba pasando no era producto de la casualidad, sino que ya estaba escrito. Bendito sea el Señor, porque el Apocalipsis es una carta de amor revelada a su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo en la tierra no quedara caminando y sin saber para dónde iba, sin rumbo, sin ver el futuro que le esperaba en su caminar. Y la serie de las iglesias lo que le marca al cristiano es la trayectoria, la ruta de la iglesia de Jesucristo desde el año 31 y va pasando a través del estudio de cada iglesia hasta que llegue el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa? Jesús en el mensaje a Pérgamo advierte que a partir del año 313 la iglesia iba a entrar en una experiencia terrible, una decadencia espiritual terrible. La iglesia, su iglesia, iba a entrar en un tiempo de apostasía cual nunca se había visto. Eso es lo que a través del mensaje a Pérgamo Jesucristo está apuntando en la profecía a años venideros. Bendito sea el Señor, en los cuales Jesucristo advierte que en aquella iglesia que daba la vida, como fue los hermanos del primer siglo, donde los mataron, donde era una iglesia santa, una iglesia con un apogeo en el espíritu por su santidad, como también la segunda iglesia de los siguientes 2 siglos, Esmirna, que morían comidos por la fiera por mantenerse en santidad.
Pero Jesús está profetizando que después de esos 2 periodos, esa iglesia santa iba a mancharse al entrar a una alianza con el paganismo. Y Jesucristo lo ilustra llamándole a todo ese movimiento de mezcla, esa obra malévola que iba a operar en estos años dentro del pueblo de Dios, en la historia, como lo que le pasó a su pueblo en el caso de Balaán y Balac. Para entender eso, tenemos que irnos a estudiar los capítulos del libro de Números, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 y capítulo 25, para entender lo que Cristo estaba queriendo decir que iba a pasar en esa época. Hay que estudiar Números 22, 23, 24 y 25, donde ampliamente encontramos qué fue lo que pasó en los días de ese profeta Balaán, y qué pasó dentro del pueblo de Dios de Israel, y qué pasó con el rey Balac. Tenemos que hacerlo, porque el Nuevo Testamento encuentra su explicación en el Antiguo Testamento, y ahí es donde no concordamos con aquellos cristianos que dicen que la iglesia hoy en día tiene que enfocarse mayormente o únicamente solo en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya no vale. Eso es mentira de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en la historia de Balaán? Para entender lo que pasó en todo este tiempo. Lo que pasó es que Balaán, que era el ministro de Jehová, se prestó al enemigo del pueblo de Dios para dañar al pueblo de Dios. Oiga bien, el profeta de Jehová, que debía de estar para salvaguardar al pueblo de Dios, hizo un papel contrario al que le competía hacer y se prestó para dañar al pueblo de Dios. Se prestó para dañar al pueblo de Dios. Eso pasó. También Balaán, el ministro de Dios, fue tentado por ofertas de bienes, de teneres, y a cambio de regalías no le importó dañar al pueblo de Dios. Oiga bien lo que pasó en la historia de Balaán. Y también, mis amados, Balaán, el ministro de Dios, oiga, que estaba para servir de canal entre Dios y el pueblo para bendición del pueblo. ¿Qué pasó a Balaán? Condujo a los hijos de Dios al adulterio, a pecar y a quebrantar los mandamientos de Dios. Eso pasó con Balaán, y Jesucristo está diciendo que en un tiempo de la historia ese mover iba a volver a suceder en términos mayores dentro de la iglesia de Él. ¿Y qué pasó? El resultado de todo esto es que Dios mató a 24,000 personas de su pueblo. De su pueblo. Dios mandó una gran mortandad en los días de Balaán por el pecado que hizo el pueblo, por causa de su profeta, que se presta al Balac, el enemigo del pueblo, para dañar al pueblo. Eso está diciendo Jesús cuando dice: ahí está en el tiempo de Pérgamo, aparecerá el movimiento
que hizo efecto en los días de Balaam. Eso es lo que Jesús está diciendo en el mensaje a Pérgamo, en términos proféticos. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cómo fue que se cumple? ¿Cómo empieza todo esto? Y aquí es donde cada uno de ustedes deben de concientizarse de dónde viene la iglesia, porque es importante saber de dónde venimos, cómo la iglesia pasó. Y vamos a ver que muchas cosas de las que oímos en labios de ministros falsos son mentiras. Aquí vamos a aprender que en el tiempo de Pérgamo fue que empieza a surgir, fueron los inicios de la iglesia tradicional, de la iglesia católica. Mire hasta dónde viene a aparecer. Entonces, los falsos predicadores dicen que la iglesia católica viene desde el año 31. Cuando estamos viendo por medio del estudio de la palabra cómo surge el catolicismo en una época negra. ¿Cómo empezó el camino? ¿Cómo empezó para que la iglesia, aquella iglesia santa, aquella iglesia que moría por Jesús, aquella iglesia que huyendo dentro de las catacumbas celebraba los servicios a Jesús y que aún daba hasta la muerte por él? Pero ¿cómo empieza a caer en una desgracia, a darle cabida a la apostasía? Todo tiene un empiece. Y yo quiero decirles que empezó en el famoso Tratado de Milán o Concilio de Milán en el año 313. Gloria a Dios. Precisamente por eso hasta aquí llega la iglesia pura. Ahí marca. Todo lo que pasó en este concilio fue el despegue del camino al deterioro de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Primeramente, el emperador del imperio sale con las manos extendidas y dice: de aquí en adelante no le teman al emperador, porque el emperador es cristiano. ¡Qué terrible! Y Roma se caracterizaba, el imperio romano, porque todos sus emperadores eran perseguidores, masacradores de los cristianos. Pero aparece en el año 313 un emperador, su nombre es Constantino el Grande, y dice que lo oiga todo el imperio: yo no soy contrario al evangelio porque yo soy cristiano. Y los hermanitos que no les gusta estudiar la palabra dijeron: aleluya, amén, qué bendición. Otra cosa que pasó: el emperador declara tolerancia y libertad de culto. Estamos hablando que esto pasó en el Tratado de Milán, que fue el inicio del deterioro de la santidad dentro de la iglesia pura de Jesucristo. Entonces imagínense que después de pasar tantos años los cristianos siendo perseguidos, masacrados, muertos en el circo romano por la fiera, aún ya empezaban a quemarlos en la hoguera. Y es más, el emperador que estaba concluyendo su tiempo, del cual hablamos en la enseñanza de Esmirna, su nombre Diocleciano, persiguió por 10 años como ni uno de ellos lo había hecho a la iglesia. Y de repente, después de esta masacre que hizo este emperador, aparece un emperador diciendo: ya no van a huir, hay libertad religiosa, hay libertad de culto. En el edicto de Milán termina la persecución y dan libertad de culto. Y los que no habían estudiado este mensaje que estamos estudiando, amén, qué bendición. Pero en Constantino se escondía el mismo diablo. El emperador
Constantino, en el año 313, devolvió todas las propiedades que se le había decomisado a los cristianos que hallaban haciendo culto y confesando a Jesús como Salvador y que abrazaban la palabra de Dios como la guía espiritual única. Entonces Diocleciano se encargó por 10 años de quitarle las propiedades a todo aquel que invocaba el nombre de Jesús. Más sin embargo, Constantino dice: yo ordeno que todas esas tierras se les devuelva a su dueño, porque hoy, oiga querido oyente, ahora todo el imperio, su religión va a ser el cristianismo. Y vuelvo a usar la frase que posiblemente dijeron algunos ingenuos en la escritura: ¡qué bendición! ¡Hay victoria! ¡Aleluya! ¡Amén! Pero los inteligentes, ya va a ver qué hicieron. Los inteligentes en la palabra. Otra cosa que sucedió: el emperador otorgó edificios del imperio, porque el imperio tenía ciertos edificios para poder reunirse a debatir temas. Yo quiero decirles que a esos edificios le llamaban oficialmente basílicas. De ahí viene el nombre que se utiliza. Más que todo, la iglesia tradicional católica le da esos nombres a sus templos. Mire de dónde viene, de dónde lo tomaron. Porque los romanos le llamaban a sus edificios basílicas. Entonces vino Constantino y dijo: hoy no, en lugar de perseguirlos y que los cristianos celebren los cultos en las catacumbas, no. Y ordenó que se les dieran las basílicas, los edificios del imperio a los cristianos para que ahí celebraran culto. Porque sabe una cosa, mi hermano, que para ese tiempo dice la historia que 1 de cada 2 habitantes del imperio romano ya se había convertido a Jesús por los hechos que miraron en los cristianos leales que dieron su vida. Entonces Constantino supo que el cristianismo tenía que ganárselo, y tenía que ganárselos astutamente para luego ser un instrumento de Satanás y así pervertir la iglesia amada y pura de Jesucristo hasta entonces. Entonces imagínense cómo se sintieron los líderes. Oiga bien, ya vamos entrando a la esencia del mensaje de la iglesia de Pérgamo. Los líderes se elevaron. ¿Y cómo eran los líderes de las 2 iglesias anteriores? Humildes. Eran hombres humildes, humillados. Pero estos líderes de la iglesia de Pérgamo, al saber y al encontrarse que el imperio estaba con ellos y que el emperador estaba mano a mano con ellos y que les estaba dando grandes templos gratis y que las propiedades le fueron devueltas y que ya no iban a preocuparse de que iban a morir. ¡Wow! Sacaron pecho. Hay un animalito que se llama el pavo real. Ilustremos la acción de ese animalito. Me imagino los líderes de la época se elevaron. Y ahí cabe lo que significaba el nombre de Pérgamo, literal, la ciudad elevada. También la iglesia en el sentido espiritual se elevó al sentirse con todas esas comodidades y que tenía el imperio a su favor. Pero lo que no se estaban dando cuenta esos líderes es que tenían a su favor al emperador romano, pero el rey de reyes poco a poco se iba distanciando de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, continuemos estudiando la bendita palabra del Señor. Estos líderes, podemos decir que les pasó la del pez, que mordieron el anzuelo de Satanás.
Y el anzuelo que les lanzó Satanás fue al emperador Constantino. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Por eso dice la Biblia que el diablo se disfraza de ángel de luz. Porque el diablo es número uno. Es el padre de la mentira. Entonces, así como Balaam se prestó y se ofreció a Balac para hacer daño al pueblo de Israel, también los líderes de la iglesia en el tiempo de Pérgamo se prestaron a Satanás, que venía a través de Constantino para dañar la pureza y la fe de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué se prestaron? Porque los líderes empezaron a intercambiar ideas, a compartir, a frecuentar ideas con el emperador. Ahora bien, Balaam, el ministro de Dios, aceptó regalos de Balac a cambio de dañar al pueblo de Dios. Y fue exactamente lo que le pasó a los líderes de Pérgamo. ¿Qué pasó? Constantino comenzó a cederles puestos dentro del imperio a los líderes de la iglesia, a cambio de que también él tuviera derecho a meter mano en las cosas eclesiásticas, en las decisiones de la iglesia. Así fue como logró Constantino, porque Constantino sabía que si él lograba, si los líderes de la iglesia cedían en esa parte, ya él siendo parte, teniendo influencia, fácilmente se le iba a hacer, con el poder que tenía gubernamental, siendo él el emperador, de empezar a poner leyes que iban a violentar, iban a atropellar lo que eran las leyes de Dios. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Entonces, así como Balaam, que aunque sabía que Dios lo había puesto para ser útil y dar un mensaje de vida al pueblo de Israel, los líderes de esta iglesia sabían de cómo los antepasados de ellos habían muerto y que fueron líderes entregados a Jesús. Pero ellos fueron sobornados, dieron cabida a la tentación, al soborno del enemigo. Y fue así como dejaron que Constantino se metiera a las decisiones de la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué podemos decir al respecto, hermano? Empiezan estos líderes a salirse de la palabra de Dios, porque Jesucristo fue letal y fue específico en separar su iglesia del gobierno. Cuando Cristo levanta la moneda en su tiempo y le dice: den al César lo de César y den a Dios lo de Dios. Ahí separa la iglesia de lo que es las cosas políticas, las cosas de esta tierra. Pero estos líderes, ellos ya estaban ciegos, ya iban extraviándose de la palabra del Señor. Balaam fue así como llevó al pueblo a la ruina, y esta gente también de igual manera llevaron al pueblo de Dios a la ruina en los días de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Cuando ya Constantino logra el objetivo, el cometido de meterse a las cosas de la iglesia, empieza a verse el resultado.
Y ponga atención. Yo le dije hace un momento atrás que aquí usted va a recibir muchas respuestas a preguntas. Oiga, a continuación le voy a decir fecha y día de cuándo se cambió el día verdadero de Dios, que es el sábado, por el domingo. Resulta ser que Constantino, cuando ya era parte de las decisiones de la iglesia, el 7 de marzo del año 323, cambió el día verdadero de Dios por un día pagano falso. Es decir, Constantino con pluma y papel firma que el día que el imperio ordenaba que lo dedicaran los habitantes del imperio para ir a la iglesia, debía de ser el domingo. Mire hasta qué año se guardó la iglesia pura del Señor el sábado. Hasta el año 321, perdón. Año 321 para los que están tomando nota. Entonces, todos aquellos mentirosos que dicen que Cristo al morir abolió el sábado, quedan en la mentira. Y están como los líderes de la iglesia de Pérgamo. Están metidos en Pérgamo. Y Cristo está con la espada aguda en su boca, apuntándoles muerte si no se arrepienten. El pueblo de Dios hasta el año 321, 7 de marzo, sabía bien y tenía claro que el día sábado era el día del Señor. Pero vino este elemento satánico llamado Constantino y, habiendo tomado terreno en la iglesia, fácilmente él viene y también con su poder como emperador. ¿Quién le iba a decir no? Pues fácilmente él firma la ley. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo cambió? Porque él sabía que la mayoría de pueblos antiguos paganos era el día al sol que ellos adoraban. Todos los pueblos antiguos, hermano, su Dios es el sol. Los mayas, su Dios es el sol. Los chichas, su Dios es el sol. Los incas, su Dios es el sol. Y si hablamos de civilizaciones antiguas, los egipcios, los griegos, todos ellos, su Dios era el sol y le rendían culto al sol. Entonces Constantino, su deseo era estar bien con los cristianos, pero también estar bien con los paganos. Y entonces, amados hermanos, Constantino a los líderes de la iglesia les dijo: miren, hombre, si lo importante no es el día, lo importante es que nosotros vamos a adorar a Jesús. El día no importa. Y como aquellos líderes ya estaban cegados por la codicia, por la comodidad, y ya habían puesto el trono de Satanás en medio de ellos, fácilmente doblegaron las manitas y junto a Constantino promulgaron el día domingo. Vuelvo a repetir para todo el que no sabe, porque yo sé que más de alguno que no sabe estas cosas va a escuchar. Si alguien a usted le dice que no importa el día, vea de dónde surge. Usted puede oír eso en altares, en púlpitos hoy en día. Que no importa el día, lo importante es que hay un día para adorar. Que eso del sábado ya no existe, que ya no es de preocuparse. Eso les dijo Constantino a los ciegos que habían llegado a la ceguera de la codicia, a los líderes de la iglesia de Pérgamo. Pero vemos que Jesús les ofrece una espada si no se salen de ese error. Entonces, 321 fue el año que
se introdujo el domingo oficialmente. Y hasta el día de hoy, millones de gente están en la doctrina de Balaam. Millones de gente que tienen nombre de cristiano, nombre de Cristo, como se le dice a la iglesia de Pérgamo. Ustedes retienen mi nombre y aún retienen mi fe, pero tienen el trono del diablo ahí en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque se habían desviado de los mandamientos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el 8 de marzo también del año 324, Constantino pasa la sede del imperio a su nueva ciudad llamada Constantinopla. Esta ciudad es la que hoy en día se le llama Estambul, que queda en el país de Turquía. Entonces, al pasar Constantino, la sede del imperio, a su ciudad que llevaba su nombre, quedó una gran sede, una infraestructura, una sede de gobierno vacía que fue Roma. ¿Y sabe qué hizo Constantino? Oiga bien y póngale oído, hermano. Dijo Constantino, bueno, no es posible que esta sede quede vacía. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner a un líder grande de toda la iglesia y que ese líder se encargue de dirigir la iglesia y que lo haga de esa sede. Oiga, ¿desde cuándo predomina Roma como sede del catolicismo? Desde el año 324, cuando Constantino pasa su sede a Turquía, a la ciudad que se llamaba Constantinopla y que hoy es Estambul. Año 324. Si usted va tomando nota. Y si Constantino dice esta sede tan majestuosa, tiene que tener un cabeza. Y usted va notando. Eso quiere decir que ahí es el surgimiento de lo que es el papado de la Iglesia Católica. ¿Hasta cuándo empieza a surgir el papado? Año 324. Queda en mentira la iglesia tradicional que dice que Pedro fue el primer papa y que Lino fue el segundo papa. Pero aquí en la enseñanza Pérgamo, en ese revolú de apostasía, aparece el papado en el año 324 de nuestra era. Alabado sea el Señor por revelarnos su palabra, porque Apocalipsis se puede entender, hermano. Apocalipsis no es para tenerle miedo, ni para tenerlo debajo de un cajón. No, es para el que lo abramos, especialmente los líderes, que busquemos sabiduría de alto y saquemos estas verdades para que no tengamos una iglesia ingenua en las escrituras y que coma cualquier basura que haya en la calle pensando que es verdadera comida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces estamos viendo, hermano, por qué los cristianos de ese tiempo tenían el trono de Satanás entre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Balaam condujo a los hijos de Dios a adulterar. Dice, hermanos, que Balaam aconsejó al rey enemigo del pueblo de Dios. Y mire, este profeta, su conocimiento de las escrituras lo utilizó para engañar. Y ya si hay muchos predicadores, lamentable hoy en día. Y si me alcanzan a oír algunos, ustedes están en problemas, no conmigo ni con nadie. Ustedes se están metiendo en problemas con el que tenía la espada en su boca, que se presenta a la iglesia de Pérgamo. Dice que Balaam aconsejó a Balac y le dice, mira, si quieres tú tener éxito contra este pueblo, haz lo que peque. Porque Dios resiste al pecado y Dios les ha dicho, Dios ha hablado que cuando ellos se salgan de sus mandamientos, los deja a la deriva, a la muerte y a la destrucción. Y le aconsejó como hiciera, mire. Y le dijo, mira, aquí tú tienes una
camada de muchachas hermosas. Las mujeres de tu pueblo son hermosas. Reúnese, las hace una fiesta e invita a los varones israelitas y verás que fácilmente van a caer con las mujeres tuyas. Y cabal, dice la palabra que en esa fiesta los israelitas pecaron contra Dios, se unieron a las mujeres de Balac y dice la palabra que como consecuencia, bueno, ya va a venir la consecuencia, pero antes yo quiero llevarte endosado de que lo que pasaba allá con Balán real, en la vida real de Balán, iba pasando en este tiempo. ¿Qué pasó? Los líderes llevaron a la iglesia a adulterar, pero en el adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque ya la iglesia empezó a quebrantar los mandamientos de Dios. Empezó a meter imágenes a los lugares de celebrar culto a Dios. Empezó a abrazar otra doctrina, lo cual Dios lo toma como adulterio espiritual. Entonces dice la palabra que en días de Balaam, por el pecado, murieron 24,000 israelitas en la mortandad que Dios les mandó. Bendito sea el Señor. Y por eso es que a Pérgamo se le presenta con una espada a Jesús, como un Dios de muerte también, no solo de amor, como muchos creen. No, hermano, no predique así. Y ahí se va la gente buscando estos predicadorcitos que solo les hablan de amor, de algodoncito y todo eso, pero no les muestran el Dios de la espada, el Cristo de la espada que se presenta a la iglesia de Pérgamo. El profeta Isaías habla al respecto y dice: si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Y si no, dice Jehová, seréis muertos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Cuando los líderes de la iglesia de Pérgamo condujeron al adulterio espiritual a los cristianos de Pérgamo, murieron espiritualmente. Y si no se arrepintieron antes de morir físicamente, van a morir en la muerte segunda, en el lago de fuego que aparece en Apocalipsis. Gloria sea el Señor. ¿Entendieron lo que es el mensaje, la doctrina de Balaam en la iglesia de Pérgamo? Un tiempo oscuro en el cual se incrustó la iglesia a partir del año 313. Ahora, en el mensaje apocalíptico les habla también de la doctrina de los nicolaitas. Para no extenderlo y no hablar mucho de los nicolaitas, yo solo quiero decirles que los nicolaitas, al Cristo encontrarlos en Pérgamo también, es que la doctrina de los nicolaitas, el mayor porcentaje iban mano a mano con la doctrina de Balaam. Entonces ellos, los nicolaitas, andaban predicando de que los mandamientos, los 10 mandamientos, no era tan importante dentro del mensaje de la iglesia. Y eso fue lo que Constantino pues hizo con la iglesia de Jesucristo. No, hombre, el sábado, que es el cuarto mandamiento de los 10. No, hombre, dijo Constantino, lo importante es que todos estemos contentos y que todos alabemos a Jesús. Oiga bien, retienen mi nombre, les dice Cristo. Entonces, así hay muchos grupos hoy en día. No, si es que aquí alabamos a Jesús, pero están adorando el día de Constantino. Pero el pueblo que adora en el sábado es el verdadero pueblo de Dios, según Ezequiel, capítulo 12, versículo 20, y Ezequiel 12:12. El sábado en reunión es la señal del verdadero pueblo de Dios, le guste o no le guste a Satanás. Tenemos que decirlo. Entonces, los nicolaitas estaban también ahí metidos. Al tomar, al acrecentarse toda la apostasía, ahí entran los nicolaitas que no pudieron entrar en tiempos del primer siglo. Porque dice el mensaje a Éfeso:
reconozco que vosotros habéis resistido a los nicolaitas. Bendito sea el Señor. Y sabe, hermano, nosotros que estamos resistiendo a los nicolaitas, el pueblo ese de Dios, si usted está ahí, alábale, porque usted no está con los nicolaitas, porque los nicolaitas eran aquellos que decían, los 10 mandamientos no es para tanto. Así no está hoy en día en la doctrina nicolaita. Pero hay un pueblo que dice, no, aunque estos días así, pero Jehová ha dicho que su palabra es eterna, sus mandamientos son eternos. Afirmado, dice el salmista, eternamente y para siempre. Entonces, amados hermanos, yo quiero decirles algo. Aparte del mensaje de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 a esta iglesia de Pérgamo, y que apuntaba a Cristo, a ese tiempo oscuro, también el gran Pablo, revelado por el Espíritu Santo, profetiza de ese tiempo. Yo le quiero llevar a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 4. Acompáñenme. Pablo también profetiza de ese tiempo oscuro que iba a venir. Oiga, Pablo. Aquí Pablo en este capítulo de 2 Tesalonicenses habla de la segunda venida de Cristo. Pero él advierte, Cristo no vendrá sin que antes aparezca un gran tiempo apostático de tiniebla. Pablo lo profetiza. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Mire cómo empieza el cristiano a violentar, a perderse en la desobediencia de los mandamientos de Dios. Cuando ya empieza a oír mensajes, no es para tanto, eso del sábado, y empieza el cristiano a dejar que el huevo incube y que nazca el pájaro. Pero Pablo aquí dice, no dejéis engañar, no lo dejéis mover por carta, dice, ni por manera de pensar. No os conturbéis, ni por espíritu. Mire, usted puede ver unos ambientes que hasta llora la gente. ¡Ay, qué bonito se siente, hombre, la presencia de Dios! Es cierto que no predican la verdad como yo la sé, pero es que aquí lloran en la presencia. Tened cuidado, hermano. Tened cuidado, dice aquí Pablo, que ni por espíritu te dejes engañar, ni por palabra. No, es que ese pastor va perdido, pero qué bonito habla. Cuando él habla, yo siento que mi corazón respira. Dice aquí que ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, hablando de la segunda venida de Cristo, el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, oiga, no vendrá Cristo. Oiga la advertencia de Pablo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, iba a venir la apostasía, y qué más, y se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Póngale atención, rapidito un paréntesis. Aquí hay una falsa interpretación de quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y muchos cristianos creen, y predicadores y pastores creen que es un hombre grande, elegante, posiblemente un príncipe, alto, rubio, que tendrá una capacidad de envolver con su terapia, sus palabras al mundo, y que supuestamente ese es el anticristo, el hijo de perdición. Pero Pablo está hablando aquí que el anticristo iba a aparecer antes de la segunda venida del Señor, armando una gran apostasía. Para no extenderme en esto, porque este es un tema aparte, ¿quién es el anticristo, el hijo de perdición? Solamente te quiero decir que el anticristo, el hijo de perdición, no es un hombre, porque si fuera únicamente un hombre no tuviera éxito. El anticristo es muchos hombres operados por un espíritu. Entonces verdaderamente el hijo de perdición y el anticristo
Es lo mismo y es un mover diabólico que usaba a los nicolaitas y que usó a los de la doctrina de Balaam y que fue el que operó para poder pervertir en apostasía la iglesia en tiempos de Pérgamo. Oiga bien, el hijo de perdición. En la Biblia solo 2 veces encontramos esa palabra del hijo de perdición. Y una es aquí y la otra se le dice el hijo de perdición a Judas. 2 veces nomás, no la va a encontrar más nada. Y usted ve que el hijo de perdición se metió en Judas y se metió el espíritu de perdición, que se le llama hijo de perdición, porque se desprende de Satanás, del dragón. En Apocalipsis está, salieron 3 espíritus a manera de rana para hacer daño a la iglesia de Jesucristo. Y ese espíritu, el hijo de perdición, es aquel espíritu que operó en Judas y en Balaam. Es decir, el hijo de perdición es un espíritu que tiene una peculiaridad, que toma gente dentro del gremio de la iglesia, del pueblo de Dios, no de afuera. Mire, Judas era de afuera o de adentro. Era de los 12. El que entregó a Jesús no fue un romano, no fue uno de allá de Samaria, los enemigos de Jesús, no. Lo entregó uno de adentro. ¿Quién era? Balaam también. Un profeta de los de Jehová. Era uno de los de adentro del pueblo. Para que usted tome nota. Pero vuelvo a repetir, ese es un tema aparte. En algún día lo vamos a dar. Y oiga, el cual se opone. Oiga cómo iba a trabajar este espíritu, el hijo de perdición. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Mire, ¿quién es el templo de Dios? Los corazones de los cristianos. Entonces, Constantino les puso a un líder. Como ya vimos, cuando la sede de Roma quedó vacía, surge un líder mayor en toda la cristiandad. Y dice que se sienta en el templo y se opone a todo lo que es culto a Dios, a la santidad. Y vemos cómo fue que entró el hijo de perdición, que Pablo profetiza. Y en ese mismo capítulo de 2, más adelante, Pablo dice, solamente que no aparece, oiga, solamente que no ha venido porque hay otro poder que lo detiene. Fíjese. Entonces, en la otra manera de predicar y de entender estas cosas, los cristianos que no guardan los 10 mandamientos no tienen el espíritu en profecía, por lo tanto ellos interpretan diferente el hilo profético. Ellos dicen que el anticristo es un hombre, el hijo de perdición es un solo hombre. Y que no aparece, dice, porque hay un espíritu que lo detiene. Y ellos dicen que entonces ahí meten la herejía de lo que es el rapto secreto y que Cristo va a llevar a la iglesia. Y entonces, como el Espíritu Santo se ha de ir con la iglesia, entonces ese anticristo ya no tiene ese poder que lo detiene y entonces sí le queda el camino libre. Pero yo quiero decirte que no es así. Si estamos hablando que el anticristo era ese mover, el hijo de perdición, se iba a manifestar, dice Pablo, trayendo una gran apostasía. Es que y que no aparecía porque había otro poder. ¿Cuál era el poder que lo detenía al anticristo? El imperio romano, pues. Para que ese movimiento, o sea, la iglesia sacrosanta, la iglesia imperial, papal, tomara posesión. El imperio, el poder que lo detenía, como dijo Pablo, tenía que desaparecer para que entonces el hijo de perdición, este mover mundial que se levantó desde aquel entonces, hiciera y deshaciera. Y vamos a ver en las siguientes iglesias lo que logró hacer, porque se cumplió la palabra del Señor. El hecho de que en Pérgamo, a pesar que dejaran a Satanás establecer su trono en ellos, aún retenían el nombre y la fe de Jesús.
Esto significa de qué. Oiga lo que significa. Porque en el mensaje de Cristo les dice: aquí estoy con una espada. Yo sé que todavía hablan de mí, retienen mi nombre, es más, cantan a veces, predican de mí y todo. Pero como a Cristo no le basta eso para estar contento. Usted hermano, usted hermana que saboreó la verdadera doctrina y usted dice por allá: no, si es que yo aquí canto al Señor, inclusive los mismos himnos, no, si es que yo aquí alabo a Dios, yo aquí siento algo bonito. No solo es eso, no solo es cantarle a Cristo, no solo es sentir algo bonito, no. Aquí no es porque lo que se siente, sino por lo que hemos creído en la palabra del Señor. El mensaje a Pérgamo les dice: ustedes hablan de mí, retienen mi nombre. Igual estaban los de Pérgamo como los fariseos y los religiosos en su época. Cristo les dice: ustedes saben la ley, la Torá de pe a pa, pero ustedes lo que dicen de mi Padre, lo que hablan de Jehová, es pura mentira. Ustedes solo de labios dicen las cosas para que se oiga bonito, pero sus corazones, les dice Cristo, están lejos de mi Padre y de mí. Bendito sea el Señor. Entonces, el hecho de que Cristo dice: retienen mi nombre, no les está diciendo están bien, no. Les está diciendo en el trasfondo del mensaje: ¿de qué les vale que me mencionen a mí? Si Satanás tiene su trono ahí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué te vale que trabajes en ese lugar y estás quebrantando los mandamientos de Dios? Lamentablemente, no lo digo yo, el juicio de la palabra dice que no hay galardón en aquel día. Así de sencillo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, muchos cristianos, ¿sabe por qué Cristo? Porque Cristo dice que todavía Él cuenta con iglesia en Pérgamo, no por los que se habían desviado, sino que muchos cristianos celosos a la doctrina y con fundamento bíblico en sus corazones, en su mente, no quisieron estar ya ligados con la iglesia imperial. Escuche bien, que se convirtió en una iglesia sacrosanta, que hizo una horchata de política y cosas de la palabra. Porque permanecieron, porque ellos no permitieron involucrarse en el paganismo, sino que ellos decidieron apartarse. Mejor se apartaron de la iglesia y ellos sabían que Jesucristo iba a estar con ellos. Jesucristo no iban a tener las comodidades que Constantino y el imperio ofrecía hoy a los cristianos, pero ellos sabían que de qué ser, ellos habían leído que Jesús había dicho: de qué les sirve que ganen el mundo pero se pierdan. Toda esa palabra la guardaban estos cristianos fieles y decidieron apartarse. Y oiga bien, ahora como dicen la iglesia tradicionista a los cristianos, al pueblo de Dios, los apartados. Y de alguna manera dicen lo correcto, pero los apartamos, pero con Jesús. Ahora ellos se quedaron con la infraestructura, con la historia, pero ¿de qué sirve? Si ya Jesús no está ahí. A ellos les pasó como les pasó al pueblo de Israel en aquel entonces. En el capítulo 8 de Ezequiel, Dios baja en un carro de fuego a examinar a Jerusalén y haya una gran apostasía, una idolatría terrible, y toma al profeta Ezequiel de la mano y lo lleva a enseñarle todas las abominaciones que había en aquel entonces en Jerusalén. Y le dice Dios al profeta: ¿te parece cosa poca, hijo de hombre, estas abominaciones que ha hecho mi pueblo? Y ahí especifica muchas abominaciones. Dice que lo metió al profeta a ver por un agujero de una puerta y vio que la recámara de los líderes estaba llena de imágenes en las paredes. Y lo lleva a otra parte y lo mete al frontal del templo. ¿Y qué es lo que haya? Dice que había un gran número de líderes con las espaldas, dice, al altar y con la frente hacia el sol, adorando al sol, es decir, quebrantando los mandamientos. Porque cuando los haya Dios con las espaldas hacia el altar, ¿qué es lo que estaba en el lugar santísimo? La santa ley de Dios, los 10 mandamientos dentro del arca del pacto.
Entonces dice que Dios pasó un examen y dice que mandó un ángel a tintarlo con un tintero de tintor, a sellar, porque la destrucción iba a venir. Y cuando Dios terminó el examen, dice que la Shekinah de Jehová salió de la ciudad y se ubicó hacia el monte. Y cuando la Shekinah o la gloria de Dios se fue de la ciudad quedó a la intemperie, condenada a ser masacrada por los ejércitos que mandó el imperio babilónico en la época, los caldeos. De igual manera le pasó a los cristianos de Pérgamo. Este tiempo fue el surgimiento de la iglesia católica, la iglesia tradicional. Ellos se quedaron con la estructura, se quedaron con los templos, se quedaron con el imperio en manos de ellos, pero no se quedaron con Jesús. ¿Y de qué les sirve que ganen el mundo? ¿De qué les sirve que tengan la Basílica de Roma, la de San Pedro y en cada ciudad el edificio más esplendoroso? ¿De qué les sirve? Eso no les va a servir nada en el día del juicio. De nada les va a servir. Entonces, los cristianos fieles a partir de ahí tuvieron que andar huyendo, y vamos a ver en la próxima iglesia cómo se mantuvo el hilo de fe. Muchos pueblos en las montañas salvaguardaron la fe, y por ese hilito que no se reventó llegó el evangelio hasta nuestros días. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la triste realidad de Pérgamo es esa. Ahora bien, amados hermanos, hay cosas importantes que sucedieron. Ya vamos a ir terminando. Hay cosas importantes que sucedieron en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, beneficiosas para el pueblo de Dios. He aquí por lo menos dos de ellas. En el año 382, un cristiano llamado Jerónimo viajó a Belén, un hombre preparado en letra, en idioma. ¿Y sabe cuál fue el propósito que él llevaba y que lo hizo? Tradujo la Biblia del griego al latín. Un hecho grande. Eso no lo negamos. En tiempos de que la iglesia empezó a contaminarse, pero sucede eso. Jerónimo, un cristiano, viaja a Belén y tenía la capacidad, estaba dotado de sabiduría y de idioma, y empleó todo su conocimiento para algo bueno. Tradujo lo que es la Biblia del griego al latín. Pero eso no significa que la iglesia católica es la que hizo la Biblia, como dicen ciertos personajes ahí que aparecen en las redes. No, que sacan pecho. Los católicos hicieron la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo los católicos? Si dice la palabra del Señor que a quien le confió Dios, esa tarea fueron a los judíos. Claro que esto fue algo importante, pues. Como también fue importante la traducción del latín al español por Casiodoro de Reina. También es importante. Entonces, otro acontecimiento fue relacionado a lo mismo, a la palabra. En el año 393 se determina el número, la cantidad de libros del Nuevo Testamento, lo que le llamamos el canon bíblico del Nuevo Testamento. En ese tiempo también, año 393. De manera, amados hermanos, que la triste realidad de Pérgamo es que dejaron que Satanás morara en ellos. Y eso hizo que Cristo dejara de morar en ellos. ¿Estamos de acuerdo? Porque o mora Cristo o mora Satanás. O mora Satanás o mora Cristo. Pero Cristo les dice: yo no estoy ahí. El trono que está ahí con ustedes es el del mismo diablo. ¿Y qué dice Isaías 42:8 al respecto? Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura.
Jesucristo, al encontrar a Satanás sentado en su trono en medio de los cristianos de ese tiempo, los dejó, porque él no puede compartir con nadie, mucho menos con Satanás, su gloria y su majestad. Entonces, amados hermanos, ya como conclusión, el mensaje a Pérgamo, ¿cómo lo aplicaríamos a nosotros hoy en día, cada cristiano? Porque es la tercera aplicación. Que no los prestemos como instrumentos de Satanás para dañar a la iglesia. Cuidado. Como Balaán, como los líderes de este tiempo que se ligaron con Constantino por alcanzar, por avanzar en lo terrenal. No los prestemos. Hoy pueden ser por otras tentaciones que nos podemos prestar para dañar al pueblo de Dios. También no vendamos el mensaje por obsequios y regalos. No lo vendamos. En los días del profeta Elías, dice la palabra del Señor que Jezabel tenía comprado un montón de profetas falsos, barrigones, todos cachetones de tanto comer y estar bien alimentados en el palacio, a tal de que fueran a predicar lo que ella les imponía. Y le decían, te traemos a Elías para que les profetice. Le decían acá, no quiero a Elías aquí. Y eso pasa hoy en día también. A ese predicador yo no lo quiero porque ese predicador muy fuerte habla, mucho predica. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No hay que vender el mensaje por nada. Que no menospreciemos los 10 mandamientos como los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas, que andaban predicando que hoy que no le dieran tanta importancia a los 10 mandamientos. Y Balaán, que condujo a adulterar a los hijos de Israel, quebrantando los 10 mandamientos. ¿Y por qué digo los 10 si solo cometieron adulterio? Porque dice Santiago 2:10. Bueno es cualquiera que guardare toda la ley, dice, pero ofendiere en uno de los 10, se hace reo, se hace culpable de todo. De manera que el diablo sabía que no era necesario que los cristianos en la época de Pérgamo se desviaran tanto, que siguieran de alguna manera mencionando a Jesús, pero ya los indujo a quebrantar el primer mandamiento, el segundo mandamiento. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses ajenos. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. Y el cuarto, acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces, 3 mandamientos de un solo introdujo Constantino, Satanás, a ese pueblo y los perdió de la obediencia. Pero hoy en día nosotros, hermanos amados, el mensaje es aplicable para nuestras vidas. No le demos cabida al mensaje de los nicolaitas, que eso de los 10 mandamientos no es para tanto. Del Balaán, que eso no es para tanto. Porque si nosotros hacemos eso, no va a estar Jesús en medio, sino el trono de Satanás en medio de nosotros. También podemos decir que hay que retener. Podemos decir, que el retener el nombre de Jesús no asegura que Jesús está con nosotros. Sí, desobedecemos como los cristianos de esa época. Es mejor estar fuera de una organización religiosa que están llenos de bienes, pero que Satanás está en ellos y que su trono está ahí. Y mejor es estar en el rebaño humilde, que Cristo quizás, el rebaño humilde de Cristo, que por ser fiel a Cristo, como la iglesia de Esmirna, que les dice cierto, vosotros sois pobres, pero verdaderamente sois ricos, le dice Cristo. Quizás pobres como los de Esmirna, pero con la riqueza de Cristo, seguras en la eternidad. Es más, el llamado de Jesús es claro a todo hermano que está practicando la doctrina de Balaán, la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es el llamado? Apocalipsis 18:3 al 5.
porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación. Hablando Cristo ya de una iglesia crecida que tuvo sus orígenes aquí y que a través de la historia ha caminado y que hoy en día es una potencia en todas las áreas, como es la religión tradicional católica. Dice el mensaje Apocalipsis a todos los que están ahí contaminados con el catolicismo: y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: oiga, salid de ella. A todos salgan, están quebrantando los mandamientos, están guardando el domingo, vengan, guarden el verdadero el sábado. Salgan de la idolatría, salgan del paganismo, salgan de las costumbres mundanales, celebración de Semana Santa, celebración de Navidad, Día del Amor y la Amistad, cumpleaños, todito eso es paganismo, que la tradición lo metió en la iglesia. Pueblo mío, dice, para que no seáis parte de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. La espada la tiene el Rey del Reyes, el Señor Jesucristo, en su boca, y nadie escapará, a no ser que salgan. Cristo está dando la oportunidad. Y usted puede decir: no, pero yo me libro de esa porque no estoy en el catolicismo. Pero si usted está en otra iglesia evangélica, pero que guarde el domingo en lugar del sábado, usted está ahí dentro de una hija de la madre, porque la católica es madre y tiene hija. Entonces, no necesariamente tu templo puede estar lleno de imágenes como una basílica católica, pero con solo que practiquen la doctrina de que se movió en el surgimiento de esta iglesia tradicional romana, tú has bebido de la copa de las abominaciones que tenía la mujer en su mano, y eso es lo que a Dios lo provoca en ira. Y no va a escapar nadie si el castigo lo haya dentro de esa religión. Acuérdense que una de las cosas que hizo Constantino también en ese tiempo fue que junto a los líderes de la iglesia hicieron el concilio de Nicea. En ese concilio de Nicea, ahí ellos decidieron en qué creer y en qué no. Se le llama la decisión de las dogmas que la iglesia iba a creer. O sea, como quien dice, la palabra es insegura. Necesitamos nosotros ver en qué es que vamos a creer. Cuando el apóstol Pedro dice: tenemos la palabra de Dios más segura, dice, como una antorcha que alumbra en todo lugar. Y Cristo dice en Juan: escudriñenlas, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mas sin embargo, estos líderes de acá junto a Constantino dijeron: necesario es que nos reunamos, y se reunieron e hicieron, hermano, ese concilio que se le llama en la ciudad de Nicea, donde ellos, reunidos por mucho tiempo, fueron eligiendo en qué creer y en qué no de la Escritura, y qué cosas meter, y ahí metieron la introducción de las imágenes a la iglesia. Es cierto que los paganos adoran a la diosa Diana. Bueno, en vez de Diana, la Virgen María. Es cierto que los paganos adoran a Júpiter. En vez de la imagen de Júpiter, la imagen de Jesús. Es cierto que los paganos adoran esto y lo otro, a los apóstoles. Y así metieron lo que es la doctrina de las imágenes. Y así un sinnúmero de doctrina. Hasta aquí voy a llegar. Dice Cristo: sal de ahí, pueblo mío, porque si no yo vengo con la espada, mis copas se han de derramar y los alcanzarán si no salen de ahí. Que el Señor me les bendiga y los vemos en el siguiente estudio, la próxima iglesia. Bendiciones para todos.